Saludos con todos ustedes, público muy querido. Bien, como dice el título, quiero compartir con ustedes este momento. A propósito de menciones y doctorados, me han pedido pues que me manifieste la realidad y la actualidad política en el mundo. Si bien es cierto, hemos seguido una línea de análisis de estrategia geopolítica, hemos conversado con varios personajes a título personal, no como templario propiamente dicho. Se han abierto foros, hemos participado, hemos conversado. No pretendo yo aquí dar una cátedra o una charla magistral de la geopolítica o las estrategias de análisis geopolíticos o la geopolítica en la actualidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque para ello hay expertos que yo mismo les voy a ir compartiendo links. Lo que sí deseo hacer, aprovechar del tema y la solicitud, la petición que se me ha hecho, voy a compartir con ustedes 8 puntos clave para entender y para tratar también de actualizarnos en lo que es la geopolítica actualmente, cómo se está manejando, por qué está pasando lo que está pasando, y eso nos va a permitir ir eliminando algunas cosas que está dentro de los 8 puntos que voy a compartir con ustedes, porque la narrativa, la conversación, el intercambio en estos temas, yo personalmente considero que sí amerita que se tenga bastante información, que se procese mucha información. Y para ello precisamente son estos 8 puntos. El primer punto que quiero compartir con ustedes es, primero, el clásico, lo obvio, hay que cuestionarse todo. Tenemos que cuestionar todo y aprender a contrastar la información. Es decir, estamos en un mundo en el que si un influencer, porque tiene 20 millones de seguidores, dice A, todo el mundo le cree y le atribuye a que lo que está diciendo es cierto. No es así. Todavía, y a pesar de la inteligencia artificial, todavía tenemos que seguir contrastando la información. La inteligencia artificial no es la resolución y no es el último paso para todo esto. Es una herramienta que tenemos que aprender a utilizar. Y todavía estamos en pañales en ese aspecto. Entonces, cuestionarnos todo y contrastar la información. Luego tenemos el punto número 2. Este es clave que a mí honestamente me causa todavía mucho pesar, porque veo que mucha gente sin saber entra en diálogos y discusiones que no vienen al caso. Pero el punto número 2 es no polarizarse. No se polaricen, mis estimados, no se polaricen ni al un bando ni al otro bando. Y ahí sí, como templarios, yo les digo, tenemos que mantener siempre la neutralidad. Eso de la polarización es la trampa en la que nos han puesto precisamente para esta división. Que si no soy fucsia, soy verde, y si no soy verde es porque estoy en contra del fucsia, etcétera, etcétera. No es así. Que si yo hago un análisis de lo negativo que está pasando en Estados Unidos, ya soy prorruso. No es así. Que si es que hago un análisis de lo negativo que puede estar haciendo Rusia, soy pro-yanqui. No es así. Tenemos que entender muchas cosas, y para eso el primer punto de contrastar la información. Se junta al segundo, no polarizarse. Entonces aquí la recomendación es centrarse para precisamente adquirir una apertura mental que nos va a permitir pues mayor visión y tener un espectro mucho más amplio del tema que se está abordando para entender lo que está pasando actualmente en el mundo. Eso me lleva al punto 3. El punto 3 nos dice, yo considero que para ello tienes que ser también amante de la historia. Tienes que ser amante de la historia y también de la investigación, porque eso te va a llevar a generar la mente crítica. Y la mente crítica, una buena mente crítica, te lleva al ejercicio de la dialéctica. No puede haber conversación si no hay dialéctica. ¿Cuál es la dialéctica? Tú aprendes de lo que yo tengo que entregar y yo aprendo de lo que tú tienes que entregar, haciendo un análisis en conjunto y absorbiendo información nueva. Las discusiones polarizantes o polarizadas son
el peor veneno de la conciencia humana y la peor muestra de ignorancia. Luego, pues, esto nos lleva al punto 4. El punto 4 es, si ya somos amantes de la historia y de la investigación, irnos y sumergirnos en la protohistoria, es decir, irnos a los hechos que nos hagan entender los hechos históricos que venimos acarreando para entender lo que está pasando ahora en la actualidad. Entonces, esto es clave. Entonces, cuestionémonos, no nos polarizamos, generamos la dialéctica y también nos vamos un poco hacia la protohistoria para tratar de entender un poco este ejercicio. Como quinto punto que yo personalmente recomiendo es aprender las diferencias en un tema clásico y clave que se necesita hoy en la actualidad. Aprender las diferencias entre judaísmo, sionismo, semitas, árabes, islam, persas, religioso, lo político. Y estudiar los fenómenos del pensamiento, yo propongo, del finales del siglo XIX, porque nos va a ayudar a entender la mezcla de todos estos conceptos y lo que lleva a las dos guerras mundiales, ¿sí? Entonces yo personalmente considero que hay que refrescar esos temas para seguir trabajando en esa apertura de la mente crítica. Luego tenemos un punto 6 muy interesante, que a mí personalmente me ha servido mucho también en los análisis. A ver, tenemos que entender el fenómeno del famoso Heartland. La teoría política propuesta se llama Halford Mackinder. Y esta teoría fue propuesta en 1904. Podríamos hablar 2 horas de la tesis de Heartland, pero ahí les dejo ese nombre. Fue propuesta en 1904 por Mackinder, que habla de que el que domina el centro, toda la parte Medio Oriente asiático, el centro asiático, domina el planeta. Entonces eso nos va a llevar a entender por qué, por ejemplo, el expresidente de Estados Unidos, que fue asesinado en 1901, que es William McKinley, él proponía que para que el mundo mejore, a algún rato tenía que construirse un puente, un túnel, un tren, lo que sea, que una el estrecho de Bering, le una Alaska de Estados Unidos a Rusia. Miren, ¿sí? Miren. Justo entre paréntesis les digo qué es lo que está pasando en Rusia. Hubo el día de ayer la famosa cumbre en Alaska de los presidentes Putin y Trump. Hay muchas cosas que ellos dijeron que no sabemos y que no las vamos a saber. La historia con los antecedentes nos irá diciendo qué es lo que arreglaron en esta primera sesión, que aparentemente dicen que nada. No, hubieron muchos acuerdos. Aparte de que esta sesión entre Putin y Trump está cargada de simbolismo ritualístico, entonces hay que entender todos los elementos que se colocaron para dicha sesión y sobre todo también los que manejamos del lenguaje corporal, qué se dijeron entre el uno y el otro, quién se dio más, quién tuvo más control, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo después porque la cumbre fue recién ayer y me estoy limitando simplemente a dar un aspecto general de este tema. Pero volviendo al punto 6, les decía, el presidente William McKinley fue asesinado en 1901. No necesariamente se sabe por qué, pero sí coincide que él promovía la unión Rusia-Estados Unidos a través del estrecho de Bering. Y que no era él solo el que proponía esto, es decir, mucha gente defendió esa hipótesis. El mismo Joseph Strauss, que fue el ingeniero del famoso Golden Gate, apoyaba esa tesis. Y el mismo Theodore Roosevelt apoyó esa tesis. El zar Nicolás II apoyaba la tesis, que políticamente nunca se formalizó. Es otra historia, pero había mucha gente atrás de esa hipótesis, no era algo loco. Y obviamente todo eso está relacionado precisamente con el Heartland, la teoría del Heartland y la famosa y milenaria ruta de la seda. Porque para entender eso, nosotros tenemos que ver al mundo. El mapa mundi que tenían que habernos enseñado en la escuela, en el colegio, es este que está aquí, como les coloco, ¿sí?
Primero Asia, perdón, y América al otro costado. Porque ahí entendemos del dinamismo que surgió en esa época. Cuando se habla de la revolución industrial, China, 1000 años antes ya fabricaba acero. En Inglaterra, cuando se sentaban a discutir de estos temas, tomaban el té en porcelana china. Entonces, tenemos que ver bien el cronograma de las actividades. Es decir, el eurocentrismo fue un daño para la academia y para la educación y la culturización occidental. Hay que decirlo. Lo siento, pero hay que decirlo, ¿sí? El eurocentrismo, como nos pintaron a nosotros, no fue la genialidad, no. Fue un desastre para nosotros porque Europa estaba sumido en ese rinconcito hacia el Atlántico, mientras acá hacia el Pacífico y por todo Medio Oriente y Asia había un dinamismo impresionante de culturas comercial, la ruta de la seda, los imperios, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que ir entendiendo, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos el mapa de esa manera, vamos a entender los procesos de las civilizaciones y también vamos a entender el porqué de las consecuentes guerras mundiales. Y como último punto, bueno, ese era el séptimo, ¿no? Es decir, este mapa mundi. Y como último punto, el octavo, esto es tecnicismo, pero hay que tomarle con pinzas también. Hay que analizar el fenómeno y analizar correctamente el fenómeno del mass media, ¿ok? Para evitar lo que yo digo, los famosos blancazos, es decir, que nos quedamos aturdidos por una información que creemos que es real, la asumimos como real y estamos totalmente equivocados. ¿Cuál es el mass media? ¿Qué es lo que pasa? Les voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos hay el fenómeno de los republicanos y los demócratas, ¿sí? Tenemos que analizar e investigar cuáles son los medios que apoyan al uno y al otro. Les voy a dejar eso también para que hagan ustedes su trabajo, pero solo les pongo este ejemplo. Cuando gana el partido que le conviene a un magnate que se llama George Soros, actúa y se activa un grupo de medios. Cuando gana el otro, se activa otro grupo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos un republicano y cuando tenemos un demócrata, hay que identificar cuál es el bloque de medios que está en contra y que va a apoyar al otro, que le va a ayudar en la publicidad mientras le hunde al otro. Todo depende de quién esté de presidente. Ese es del juego de la mass media y es del juego también del control de la información. Entonces, con estos 8 puntos, lo que yo he pretendido nuevamente es dar una generalidad de cómo deberíamos abordar el tema de la geopolítica, para no caer en eso de que todo mundo es experto, todo mundo opina. Tenemos el derecho de opinar, obviamente, y yo, como templario y buscador de la justicia, voy a pelear por el derecho que tú tengas de opinar, ¿sí? Pero, como se enseña en la mayoría de posgrados y de másters en distintas ramas de la filosofía y de los pensamientos, se enseña que en realidad las ideas y las opiniones no son respetables. Es decir, no cualquier opinión es respetable. Puedo pelear por el derecho que opines, sí, porque tienes el derecho a opinar, pero eso no quiere decir que tu opinión tenga que ser respetable. Ojo con eso, esto es una ley dentro de todo el proceso que yo les estoy diciendo. No es invento mío, no es punto de vista mío, es una ley dentro del mundo que yo les estoy detallando y resumiendo cómo se le debe abordar. ¿Qué quiere decir? Que no nos interesan las opiniones para llegar a las realidades. Hay que ver los hechos, qué es lo que está pasando. Del un lado, del otro, contrastar. Segundo, no me puedo apasionar yo por un bando y por otro bando, porque eso hace que la noticia tiene que ser para mí como yo quiero que sea, y eso no va a ser así nunca, ¿sí? Tenemos que reconocer que estamos en un sitio neutral y que del un lado y del otro lado hay noticia y que tenemos que contrastar. Evitamos eso entonces, la polarización que llena de apasionamientos, y entramos ya en un proceso técnico de contrastar la información, identificar en el mass media cuáles son los que van a este lado, cuáles van a este lado, por qué dicen esto, por qué dicen este otro, sin necesidad de que sea verdad, pero yo ya entiendo por qué lo dice, hacia dónde va, ¿ya? Entonces ahí es cuando vamos haciendo esta estructura para nosotros ir construyendo ya nuestra propia investigación.
más que nuestra opinión, los resultados de nuestra investigación. Y eso nos va a llevar a entender por qué fue la reunión de Putin con Trump, qué es lo que está pasando en el Oriente Medio, qué es lo que quieren hacer, hacia dónde va a ir esto, qué tanto incide en este tema el asunto de las tecnologías, del tema armamentístico nuclear, etcétera, etcétera. Bien, con estas breves recomendaciones espero haberles aportado, sobre todo a todos aquellos que me han pedido que dé una pequeña referencia de la geopolítica, porque también es parte del área que estamos abordando. Ese es mi criterio, más que el criterio es la recomendación, ¿sí? Del proceso que se ha seguido para obviamente ir abriendo este mundo y ir entendiéndolo de mejor manera. Obviamente cada uno en su propio proceso va a ir encontrando otros elementos que a lo mejor resuman de mejor manera o les complementen a lo que les estoy aportando, pero espero haberles podido ayudar, y de todas maneras vamos a seguir haciendo análisis muy breves correlacionados precisamente como el ejercicio que hemos hecho ahora, para ir entendiendo de mejor manera esto de la geopolítica en la actualidad. Muy bien, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana.